La Asamblea escuchará la elocución del excelentísimo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia y lo invito a que se dirija a la Asamblea. Thank you very much. Muy agradecido, estimados dirigentes, sus excelencias. El día de hoy quiero hablar de un día que ya ha transcurrido y un día que nunca más debe llegar, que nunca debe llegar. En la noche de 4 de marzo de 2022 recibí uno de los informes más horrendos desde que empezara la invasión total rusa contra Ucrania. El informe era sobre los tanques rusos que impactaban los edificios de la planta nuclear ucrania, la central nuclear de Zaporizhia, la más grande en Europa, con 6 reactores nucleares. El ejército ruso entró por fuerza en esta instalación y de la manera más brutal como lo ha hecho durante la guerra, sin pensar en las consecuencias. Posiblemente consecuencias desastrosas. Se trata de uno de los momentos más horrendos de la guerra, cuando nadie se hubiese imaginado cómo los ataques rusos en instalación nuclear iban a terminar. Y a todos en Ucrania se les recordó lo que significó Chernóbil. Hoy, la central nuclear de Zaporizhia sigue ocupada por las fuerzas rusas. Es de lamentar. Y sigue siendo un riesgo de un posible incidente nuclear. Es la fuente principal de peligro de radiación en Europa y posiblemente del mundo, motivo por el cual en la fórmula de paz presenté como primer punto el tema de seguridad nuclear. En Ucrania sabemos exactamente con qué estamos bregando y les doy las gracias a ustedes, integrantes de la Asamblea General, por haber aprobado la resolución en julio del corriente relativa a la seguridad de instalaciones nucleares en Ucrania. La mayoría en el mundo entiende lo que está en juego. La Asamblea General exigió que Rusia entregue control de la central nuclear Zaporizhia a Ucrania. Y solo así volverá la auténtica seguridad nuclear a Europa y al mundo. Y ahora voy a hablar del día que nunca debe llegar. Y como Rusia no puede derrotar la resistencia de nuestro pueblo en el campo de batalla, Putin está buscando otras maneras para someter el espíritu ucraniano. Uno de sus métodos es atacar nuestra infraestructura energética. Se trata de atentados deliberados por Rusia en nuestras centrales de energía y toda nuestra red eléctrica. A la fecha, Rusia ha destruido todas nuestras plantas termoeléctricas y una gran parte de nuestra capacidad hidroeléctrica. Así es como Putin está preparándose para el invierno, con la espera de someter a tormento a millones de ucranianos, familias de a pie, mujeres, niños, aldeas, poblaciones ordinarias. Putin quiere dejarlos en la oscuridad y en el frío del invierno, obligando a Ucrania a sufrir y a entregarse. Imagínense a su país con el 80% de su sistema eléctrico colapsado. ¿Qué tipo de vida se puede esperar? Hace poco recibí otro informe alarmante proveniente de nuestros servicios de inteligencia y ahora Putin parece que está planificando atentados contra nuestras centrales nucleares y su infraestructura con el propósito de desconectar las centrales de la red energética con la ayuda de satélites. Por cierto, señoras y señores, cabe decir satélites de otros países. Con los satélites, Rusia recibe imágenes e información detallada sobre la infraestructura de nuestras centrales nucleares. Pero, ¿qué es lo que esto amenaza? Todo misil o atentado con drones o cualquier incidente en el sistema energético podría llevar a un desastre nuclear. Y ese día nunca debe llegar. Y Moscú tiene que entenderlo.
Claro que ello depende en gran medida en su decisión de ejercer presión sobre el agresor. Estamos hablando de centrales nucleares y deben estar protegidas, señoras y señores. Hace 2 años, en el otoño de 2022, propuse una amplia estrategia para poner fin a la guerra y para garantizar la seguridad. Presenté la fórmula de paz en una plataforma muy inclusiva de mandatorios mundiales en la cumbre del G20 en Indonesia, representando a miles de millones de ciudadanos de todos los confines del mundo. Y es importante para nosotros que todas estas personas nos entiendan que Ucrania quiere poner fin a esta guerra como nadie más lo desea en el mundo. La guerra siempre representa amenazas a muchos. Lo han visto en medios de comunicación y en informes. Lo que ocurre en Ucrania debido a la guerra de Rusia es algo que muchos imaginan le pasaría a ellos. Y efectivamente, el humo del incendio en las ciudades afectadas por la guerra puede llegar a otros países y Dios no lo quiera, si Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no va a conocer de fronteras y lamentablemente varias naciones van a sentir los efectos devastadores. Y son muchos los desconcertados al entender muy bien la guerra, porque saben cómo destruye hogares. Si el pueblo ucraniano, que ha sentido todo el dolor de esta guerra, los niños ucranianos que anhelan distinguir los ruidos de los diferentes tipos de artillería y drones debido a la guerra Rusia. Nuestro pueblo se vio forzosamente separado por la ocupación porque Putin decidió que podía hacer lo que le venía en gana. Nuestros soldados heroicos son los que han entregado la vida defendiendo nuestro país de los invasores que quieren robarse nuestra tierra. Por ello hemos dicho con todo atino de que no puede haber paz justa sin Ucrania. Y doy las gracias a todo mandatario, a todo país que nos ha apoyado en esto y que nos entiende. Y que ven como Rusia, un país más de 20 veces más grande que Ucrania en cuanto a territorio, aún quiere más territorio. Más territorio. Es descabellado. Y se está haciendo con ese territorio día a día, mientras que a su vez quiere destruir a su vecino. Y Rusia encontró muy buenos compinches para ello, Corea del Norte e Irán. Es decir, una selección de amigos. Ahora todos los vecinos de Rusia en Europa y en Asia Central saben que la guerra puede llegar a ellos y se preguntan qué tipo de pérdidas ello supondría para el mundo. Quiero dar las gracias a las casi 100 naciones y organizaciones internacionales que han apoyado la fórmula de paz. En verdad se trata de una comunidad mundial. África, Asia, Europa, América Latina, América del Norte, la región del Pacífico, todos unidos por la fórmula de paz. Y qué gusto que la cumbre de este verano recordó lo que dijo la Asamblea General, en donde todos son iguales, todas las naciones que participaron en la Cumbre de la Paz, naciones grandes, pequeñas, sin derecho de veto, sin autoridad para bloquear, y aquellos que han tenido independencia durante muchos años o que acaban de lograr la independencia, naciones que han sufrido guerras ellas mismas y naciones ya acostumbradas a la paz. Todas ellas en pie de igualdad. Y eso es lo que no le gusta para nada a Rusia, pero no puede controlar. Por ello Rusia ha dicho que la fórmula de paz no le conviene. Aquí, en las Naciones Unidas, ya me he reunido con dirigentes de la India, Guatemala, Japón, Italia, Turquía, Finlandia, Canadá, Paraguay, Eslovenia, Alemania, entre otros. Y seguiré reuniéndome. Se trata de distintos países de distintas regiones del mundo con distintos medios políticos de vida, pero comparten el mismo entendimiento. Se necesita la paz y debe ser una paz real y justa. Lamentablemente en Naciones Unidas es imposible
resolver cuestiones de guerra de manera justa ni lograr la paz porque demasiado depende del Consejo de Seguridad y su poder de veto. Cuando el agresor ejerce el poder de veto, las Naciones Unidas queda impotente y no puede poner fin a la guerra. Pero la fórmula de paz sí lo puede lograr. Una vez la fórmula no conoce del poder de veto y representa la mejor oportunidad para lograr la paz. Todos están en pie de igualdad. Es una fórmula eficaz y amplia. Cuando los ávidos que han propuesto alternativos, es decir, planes a medias tintas, los llamados principios, no solo pasa por alto los intereses y el sufrimiento de los ucranianos que se han visto afectados por la guerra, mucho más, pero pasa por alto la realidad y le da a Putin el espacio político para seguir con la guerra y ejercer presión al mundo para poder controlar a más naciones. Todo paralelo o tentativa alternativa de paz, es decir, el esfuerzo para lograr una calma en lugar de un fin a la guerra como iniciativa mundial, pues la fórmula de paz ya lleva 2 años de existencia y tal vez alguien quiere un premio Nobel por haber presentado una tregua congelada en lugar de lograr la paz, pero el único premio que le va a dar Putin es más sufrimiento y más desastre. Hay que restablecer la seguridad nuclear. La energía debe dejar de usarse como arma. Hay que velar por la seguridad alimentaria. Necesitamos que vuelvan a todos los soldados capturados y civiles posiblemente deportados a Rusia. Hay que cumplir la Carta de Naciones Unidas y garantizar nuestro derecho, el derecho de Ucrania a la integridad territorial y soberanía, al igual que lo hacemos para cualquier otra nación. Necesitamos retirar a las fuerzas ocupantes de Rusia y poner fin a las hostilidades en Ucrania, y tenemos que hacer que rindan cuentas los responsables de crímenes de guerra. Necesitamos prevenir el ecocidio y poner fin a la destrucción de la naturaleza causada por la guerra, y no debemos permitir que haya una segunda o tercera etapa de esta invasión rusa, y que quede claro que la guerra debe terminar. Eso es lo que presenta la fórmula de paz. Y que parte de esta fórmula es inaceptable a quien respeta la Carta de Naciones Unidas. Si alguien en el mundo busca alternativas a cualquiera de estas propuestas o trata de desestimar alguna de ellas, lo más probable es que quieren formar parte de lo que está haciendo Putin. Es decir, ello demuestra que ocultan un temario. Y cuando el dúo chino-brasileño trata de convertirse en un coro de voces con alguien en Europa, con alguien en África, diciendo algo como alternativa a una paz justa y total, pues hay que preguntarse cuál es su interés real. Todos que deben entender que no van a reforzar su poder a expensas de Ucrania, y el mundo ya ha sufrido guerras coloniales, confabulaciones de las grandes potencias a expensas de quienes son más pequeños. Todo país como China, Brasil, naciones europeas, africanas, en el Medio Oriente, todas las naciones entienden por qué esto tiene que ser algo del pasado, y los ucranianos nunca aceptarán, nunca, porque alguien en el mundo piensa que ese pasado colonial horrendo, que no ayuda a nadie hoy, pueda ser impuesto a Ucrania en lugar de llevar una vida normal y pacífica. Quiero paz para mi pueblo, auténtica y justa paz. Y ruego su apoyo de todas las naciones del mundo. No debemos dividir el mundo. Y les pido eso a ustedes. No dividan el mundo. Sean Naciones Unidas. Y así llegará la paz. Gracias. En nombre de la Asamblea, quiero dar las gracias al presidente de Ucrania.